Tener solo una noche para mostrar el monstruo que eres en realidad es muy poco tiempo y además es injusto. Quédate conmigo en Forever Halloween y vive bajo una eterna luna de sangre rodeado de tus horrores favoritos. Bienvenidos a la segunda noche en Forever Halloween. Recuerden que pueden escucharme en Spotify, YouTube, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. Además, pueden seguirme en Instagram y en Facebook como Forever Halloween MX. También pueden escucharme en Sorbos de Suspenso Podcast junto a Ivette Padilla en las mismas plataformas. En la descripción del video de YouTube les voy a dejar las ligas tanto para Sorbos de Suspenso Podcast como para las redes sociales y otras plataformas en las que pueden escucharme aquí en Forever Halloween. Para esta segunda noche les traigo la historia de El Hombre del Saco. Pero no es la típica historia que nos contaban nuestros padres de pequeños, que aquí en México sería más bien como el hombre del costal o el señor del costal. Esta vez les traigo la historia real en la cual se basa esta leyenda. Para aquellas personas nacidas en España, recordarán el miedo al escuchar hablar sobre el hombre del saco. En México este sería más bien el hombre del costal, el viejo del costal o incluso el ropavejero. Todos los niños se lo imaginan como una persona vieja, arrugada, mal encarada y con un gran saco en la espalda para robar a aquellos niños que no seguían las advertencias de sus padres. Termínate toda la comida porque puede venir el hombre del saco. O camina rápido y no te quedes atrás que te puede llevar el viejo del costal. Nada como ser asustado con ese hombre para acabarse las verduras rápidamente, o para dejar de quejarte de que estabas cansado y no querías caminar más. La sola idea de ser atrapado por el hombre del costal les daba escalofríos a todos los niños de la época, y en algún que otro momento, en compañía de amigos y al atardecer, podías imaginar que el hombre del saco salía de algún oscuro rincón de la calle y había que correr a todo lo que daban nuestras piernas para encontrar el refugio de nuestra casa o de un lugar en compañía de adultos. Sabemos que todas las culturas recurren a mitos o leyendas como la del hombre del saco para asustar a los niños. Y aunque hoy en día esas costumbres se están perdiendo, por suerte aún existen muchas leyendas que siguen presentes. Y obviamente aquí en Forever Halloween vamos a relatar cada una de ellas. El hombre del saco raptaba a los niños que se portaban mal y los transportaba en un costal, llevándolos hacia un castigo desconocido, del que nadie se atrevía a hablar, y que por omisión causaba aún más terror en los niños. Al indagar sobre este mito, encontré que la versión original, o mejor dicho, una de las personas que reencarnó en este personaje, por decirlo de alguna forma, es Francisco Leona. Y esa es la historia que les voy a contar hoy. Ocurrió en Gádor, Almería, a principios del siglo XX. En ese tiempo, el infanticidio estaba íntimamente relacionado con las prácticas del curanderismo, mismo que propiciaba el vampirismo y la utilización de sangre joven como método seguro para recuperar la salud y el vigor, perdidos por la enfermedad o por la vejez. El asesino de esta historia es Francisco Leona, a quien desde ese entonces se le conoció como el hombre del saco. En esos tiempos, Francisco Ortega, el Moruno, un agricultor de 55 años, estaba afectado por la tuberculosis. Era un hombre inculto, primitivo e hipocondriaco. Cuando se sintió enfermo, acudió a la curandera Agustina Rodríguez, de 56 años. Ante la incapacidad de Agustina para mejorar su salud, esta le puso en contacto con Francisco Leona, y a él se le ocurrió asesinar a un niño, porque estimó que cuanto más difícil, complejo y monstruoso fuese el remedio, más dinero estaría dispuesto a pagar el enfermo. Así que se reunieron Francisco Leona, el tuberculoso Francisco Ortega y la curandera Agustina Rodríguez. Tras asegurarle a Ortega que su enfermedad era mortal, le comunicó que él tenía el remedio. Es necesario que bebas la sangre de un niño robusto y sano, pero la sangre tiene que estar caliente, según vaya brotando. Y luego tendrás que ponerte sus mantecas en el pecho, como un cataplasma.
El 28 de junio de 1910, los padres de Bernardo González Parra, un niño de 7 años, notaron su ausencia e inmediatamente fueron a buscarlo. Recorrieron los alrededores preguntando si alguien lo había visto. Le preguntaban a los labradores que regresaban del campo, pero nadie había visto nada. Siguieron la búsqueda hasta muy entrada la madrugada, cuando los padres, ante el resultado negativo de su búsqueda, decidieron dar conocimiento a la Guardia Civil. Al niño lo raptó Julio Hernández, alias El Tonto, quien era hijo de la curandera. Metió al niño en un saco para transportarlo, asustándolo mientras le decía que él era el hombre del saco legendario, que se había portado mal y él iba a castigarlo llevándoselo. El chico se aterrorizó ante la llegada del monstruo con el cual lo aterrorizaban sus padres. Así que no puso resistencia. Tal vez aquí sea bueno hacer un paréntesis, porque ese es un ejemplo claro de por qué estos métodos de asustar a los niños pueden no ser muy efectivos y no ser los mejores. Una vez raptado el niño, se lo llevaron a Agustina. Otro hijo de la curandera, José, fue a avisar al enfermo. Elena Amate, la esposa de José, preparaba la cena tranquilamente. Estando ya todo el mundo en la casa, Julio, el tonto, secuestrador, sacó al niño del saco. Agustina le sostenía los brazos, levantándole el derecho para que Leona pudiera realizarle un corte para que éste se desangrara. La sangre comenzó a caer abundantemente en un vaso que la curandera sostenía. Luego le añadió 2 cucharadas de azúcar y se la dio de beber al enfermo Francisco Ortega, quien se la bebía repitiendo entre trago y trago: «Mi vida es antes que Dios». Tras esto, Francisco Leona vendó el brazo del niño para detener la hemorragia, y acompañado por Julio Hernández, el tonto, otra vez introdujeron en el saco al pequeño. El niño seguía vivo y lo llevaron a Las Positas, un solitario lugar donde le machacaron la cabeza con una piedra. El niño tardó mucho en morir. Una vez muerto, le abrieron el vientre extrayéndole la grasa, envolviéndolo en un pañuelo para posteriormente meter el cuerpo en una grieta y taparlo con tierra y hierbajos. El cadáver de Bernardo fue hallado en un barranco, a unos 5 kilómetros de Gádor, en el paraje de Las Posicas. Estaba boca abajo, ensangrentado, aún cubierto con tierra, piedras y matorrales arrancados de los alrededores. Cerca estaba el saco donde habían trasladado al niño. En el vientre existía una herida de bordes limpios debida a arma cortante, que empezando más arriba de la boca del estómago terminaba en el pubis. Los intestinos aparecían al exterior y estaban cortados por el duodeno, como a 3 centímetros de su salida del estómago y por el recto. Todo el colon ascendente, transversal y descendente apareció en absoluto desprovisto de epiplón y grasa. Falta todo el peritoneo, del cual no aparecen ni siquiera vestigios. El hígado está íntegro, así como el diafragma y todas las vísceras de la cavidad pectoral. Razón por la cual se deduce que el niño murió a consecuencia de las lesiones causadas en la cabeza y que después de su muerte le fue abierto el vientre. La muerte fue producida por los golpes en la cabeza. Pero, ¿para qué se le había extraído la sangre y la grasa del vientre? La gente se horrorizó. La sombra de El Sacamantecas, historia que podrán escuchar en Sorbos de Suspenso Podcast, aparecía de nuevo, y para colmo, esta vez acompañado de El Hombre del Saco. Era una historia deliciosa, así que los medios se hicieron eco de ella. La Guardia Civil detuvo a Francisco Leona y a Julio Hernández, el tonto, como sospechosos por el crimen. Fueron conducidos a la cárcel de Almería y sometidos a interrogatorios, tras los cuales Francisco Leona confesó ser culpable y Julio Hernández, el tonto, aceptó ser el cómplice del asesinato de Bernardo. La reconstrucción del crimen no resultó fácil, pero al final de varias sesiones se pudo saber toda la verdad. Tras la reconstrucción del asesinato, se descubrió que al niño le extrajeron la sangre para que Ortega la bebiera aún caliente, y la grasa le sirvió de emplasto con el fin de combatir sus males. Francisco Leona fue condenado a la pena máxima por garrote vil, pero murió en la cárcel antes que ésta fuera ejecutada. Francisco Ortega, el enfermo, Agustina Rodríguez, la curandera, y su hijo, Julio Hernández, el tonto, fueron condenados también al garrote vil. José, el otro hijo de Agustina, fue condenado a 17 años de cárcel y su mujer, Elena Amate, fue absuelta. Que recordemos que esta mujer solo estaba preparando la cena tranquilamente, así que creo que con toda razón resultó absuelta. Gracias a los informes psiquiátricos, Julio Hernández, el tonto,
quien puso a la Guardia Civil tras la pista de Leona por su resentimiento debido a que no le pagaron las 50 pesetas que le prometieron por participar en el asesinato, fue indultado. Si alguien tiene la duda de cómo es la muerte por garrote vil, les pongo la imagen aquí en el video de YouTube. Y bueno, para los que escuchan en Spotify, pueden ver la imagen en Instagram y en Facebook o venir a ver el video en YouTube. La muerte por garrote vil fue una máquina utilizada para aplicar la pena capital. Esta se utilizó en España desde 1822 hasta 1974. El mecanismo del garrote, en su forma más evolucionada, consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola que, al girarla, causaba a la víctima la rotura del cuello. El garrote vil producía un coma cerebral y una muerte instantánea. Sin embargo, esto dependía mucho de la fuerza del verdugo y de la resistencia del cuello del reo. Por lo que se sabe, raramente sucedía una muerte instantánea. Muchas veces la muerte solía llegar por estrangulamiento. Espero que les haya gustado esta segunda noche en Forever Halloween. Si es así, por favor denle like al video en YouTube, recomiéndenlo, síganme en Spotify, en Spreaker y todas las plataformas que ya saben en las que me pueden encontrar. Recuerden que pueden escucharme en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast y además en YouTube. Además me pueden seguir también en Instagram y en Facebook. También pueden escucharme junto a Ivette Padilla en Sorbos de Suspenso Podcast, que también aquí en la descripción de YouTube les dejo los links directos. Pueden escucharnos en las mismas plataformas. Yo soy Efren Cabañas y recuerden no comer dulces envenenados.